Muy buenas tardes, Dios los bendiga grandemente. Sin duda es una bendición poder estar juntos compartiendo este día de Proverbios 19 en la palabra de Dios. Muy buenas tardes, hermano Josmar, Dios te bendiga. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder servir de esta manera para nuestro Señor y que así sea su voluntad y que tengamos que tengamos que aprender algo muy importante que es su palabra y que lo que escudriñamos sea para su gloria y su honra. Amén, gloria a Dios. ¿Te gustaría que empezáramos con una oración para poner este tiempo como debe ser en manos de Dios y que sea el Señor el que nos guíe? Sí, ¿Te gustaría orar a vos? sí. Gloria a Ah, Dios. Bendito Padre que moras en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí nuevamente compartiendo de tu palabra, porque eres tú quien nos pone, Señor, y porque eres tú y tu Espíritu, Señor, que redarguye nuestros corazones y nos hablas a través de tu palabra, Señor, porque nos enseñas cómo debemos de mejorar, bendito Padre, y quitar aquello, Señor, que no proviene de ti, Señor. Y te entregamos este estudio para que seas tú hablando a nuestras vidas y que no nada más sea para nosotros, sino para que quienes nos escuchan, Señor, y también eh, para seguir compartiendo, Señor, de tu evangelio, Señor. No permitas que hablemos cosas que no provengan de tu palabra, Señor. Y te lo entregamos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, Proverbios 19. Proverbios 19 es muy interesante. Este proverbio nos llama o nos hace un llamado a la integridad. Desde el primer versículo nos está enseñando a vivir en integridad. ¿Qué deja para ti este proverbio? ¿O quieres que empecemos a leerlo? ¿Cómo? Pues la verdad para mí fue muy impactante, ya que, como siempre lo he dicho, la palabra que leemos siempre es para uno mismo Amén. y siempre es como ese tipo de cachetadas con un guante blanco que nos hacen reflexionar y nos dejan pensando qué estamos haciendo mal o porque a veces creemos que estamos haciendo cosas que eh, son buenas, pero ante la presencia de Dios, pues es todo lo contrario. Y llega un punto en el cual ya no nos damos cuenta que estamos haciendo cosas que realmente están desagradando al Señor. Y sobre todo que llega un punto en el cual entramos en un estado de necedad y cuando entra la necedad ya está ahí manifestándose ese yo, porque no permite que el espíritu y el mismo Dios esté queriendo o nos está dando indicaciones y nosotros somos quienes está rechazando eso por querer hacer nuestra voluntad. Amén. Entonces, para mí ha sido muy, muy impactante y hasta ahorita es como que lo más importante, lo más importante que a mí el Señor me está hablando en este pasaje y también me manda a ser honesto conmigo mismo, a ser honesto con mi prójimo y sobre todo, como lo comentabas, tener esa integridad con Dios, porque al final del día creemos que queremos ocultar las cosas de Dios, pero Dios lo sabe todo. Amén. Así Los es. creo, entonces es como que una incoherencia y hasta aquí. Pues así dice la escritura, que Dios no puede ser burlado. ¿Te parece bien si empezamos a leer los primeros 7 versos de este proverbio? Sí. Proverbios 19 tiene 29 versos, sin embargo, vamos a estudiar, si así Dios nos permite, por supuesto, según su voluntad, hasta el versículo 18, me parece. Sí. Entonces, vamos a leer los primeros 7 versos y a ver qué nos va mostrando para la gloria de su nombre el Señor en este tiempo a través de la palabra. Dice, mejor es el pobre que anda en su integridad que el de perversos labios y necio. Tampoco es bueno que una persona carezca de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. La necedad del hombre tuerce su camino, y contra Jehová se indigna su corazón. Las riquezas añaden muchos amigos, pero el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que profiere mentiras no escapará.
Muchos imploran el favor del generoso y todos son amigos de quien distribuye regalos. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él. Los persiguen con palabras y por ello se han ido. Entonces, fíjate, a mí me llama mucho la atención de estos versos maravillosos, varias cosas aquí, pero el 1, el 5 y el 7, esto en su momento me llamaron mucho la atención. El primero dice, mejor es el pobre que anda en su integridad que el perverso de labios y necio. Hace un ratito hablábamos justamente esto, bueno, en otra ocasión, en cuando estudiábamos Proverbios 18, justamente de este punto en particular, ¿sí? De la necedad y de la necesidad de ser íntegros delante de Dios, primeramente y luego de los demás. Justamente esta palabra de íntegro en el Strong es la palabra 8537, se traduce o se translitera Tom, T-O-M, Tom, así, y viene de la 8552 también del hebreo y significa completo. Entonces, alguien íntegro es alguien completo, que su espíritu, su alma y su cuerpo, todo está alineado debajo de la voluntad de Dios, bajo el estrado de sus pies. Es decir, que lo que sucede en el espíritu, ¿sí? Y se proclama desde la boca, que es necesario el proceso en nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente, nuestro corazón, esto se traduce en nuestro testimonio. Eso es integridad, completamente sometido bajo el estrado de los pies de Cristo. Entonces, sí. Perdón que te interrumpa. Precisamente ayer estaba viendo, cuando estaba leyendo el pasaje, eh, porque he estado viendo, o más bien recapitulando todo aquello que Dios me ha estado hablando en aquellas participaciones que he tenido, pero me ha llamado mucho la atención que siempre me repite necio. Esa palabra para mí. Y, pero yo decía, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué necio? Y la verdad, porque a veces, como lo comentaba al principio, entramos en un estado en el cual ya no nos estamos dando cuenta de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Así Y es. entramos en que todo lo que estamos haciendo está bien. Y llega un punto en el cual, sin darnos cuenta, nosotros ya no estamos siguiendo lo que es la instrucción del Señor. Y precisamente lo comentabas, ya no estamos siendo íntegros a Dios, ya nos estamos apartando y nos estamos, yo al menos me lo imagino así, nos estamos cayendo por pedazos y llega un punto en el cual ya está entrando nuestro ego, nuestro yo. Y eso es muy, muy, muy peligroso porque seguía escudriñando y precisamente me llamó mucho la atención porque estuve investigando qué es ser una persona necia. Y creo que ya lo había comentado en anteriores, pero algo que me llamó mucho la atención esta vez es que dice es una persona que se aferra a sus propias ideas o creencias. Pero a mí me llamó mucho la atención, dice que se aferra. Entonces, y yo me puse a analizar, me hice esa como introspección y me puse, dije, pues yo no soy eso, ¿no? Entonces, y ya me puse, estuve así haciendo un análisis y ya no dije, no, pues sí, he estado haciendo cosas de lo sencillo a cosas que no, en las cuales ya eran muy peligrosas para mi salud y pero para mí yo estaba bien, ya no estaba, este, eh, yo ya no estaba siguiendo lo que es precisamente la instrucción de Dios. Claro. Entonces, yo decía, pero ¿por qué, Señor? O sea, ¿por qué necio? Para mí, pues, no. Pero ayer que lo seguía escudriñando, es que
desde lo sencillo. ¿A qué me refiero con lo sencillo? Con una simple toma de decisión que eh, tiene solución, pero a veces nosotros mismos nos complicamos la vida. Y como ahí mismo dice en su palabra, que a veces tomamos las decisiones muy rápidas sin analizar nada, que llega al punto de que nos aferramos y nos sale mal y, Culpamos a Dios. y culpamos a Dios. Pero luego dije, es que yo no culpo a Dios. O sí, no culpas a Dios, pero siempre culpamos al que está a nuestro lado, pues llega al punto de que es la misma familia. Yo decía, Señor, pues perdóname, no me había dado cuenta en ese sentido, Claro, porque y ya me puse a ver también, a investigar, y, y también aprendía de que incluso desde muy pequeño, hacemos eso, de que cuando hacemos algo que está mal y sabemos que la regamos, eh, siempre le echamos la culpa desde pequeño, a quien esté, aunque no hubiese estado en ese preciso momento, siempre le vamos a echar la culpa a alguien porque no queremos ser responsables de lo que estamos haciendo mal porque lo sabemos. claro. Entonces, precisamente me llevó un pasaje que no lo había comprendido hasta ahorita, porque también lo busqué en lo que es en el Strong, que es el 191, que es mal, necios, necio, insensato y tonto. Y me llevó a lo que era en el pasaje de Job, en el capítulo 12 y en el Éxodo 7, Amén. que precisamente que cuando nosotros estamos en esos puntos que eh, no estamos siendo guiados por el Espíritu, que simplemente estamos haciendo cosas por nuestro placer, Dios nos va a eliminar, así como lo hizo con el faraón, con las plagas, y ese es un claro ejemplo que hemos visto anteriormente y que me impactó, porque yo me imaginaba así como lo comentaba al principio, me estaba cayendo a pedazos sin darme cuenta, al punto de que el espíritu pues ya no podía habitar. Todo el proceso que trabajé para que el espíritu trabajara conmigo, yo mismo, ocasioné eso, que me iba cayendo, literalmente así, me imaginaba yo caminando y se me iban cayendo los brazos, se me iba cayendo una pierna, caía al suelo, pero lo veía, pero no me quería levantar porque para mí yo estaba bien, todos los demás estaban mal. Entonces, ¿dónde quedó mi integridad con Dios? Exactamente. Fíjate esto. Salmos 26:11 dice, mas yo en mi integridad andaré, redímeme y ten piedad de mí. Entonces, Señor, es maravilloso lo que Dios te lleva a compartir, porque muchas veces cuando estamos aferrados a nuestras ideas, estamos aferrados a nuestro ego. Te digo que lo platicaba hace un rato con una hermana, justamente estudiando la palabra, y el aferrarnos a nuestro ego nos lleva a andar en insensatez, porque me aferro a mis ideas, pero también a lo que siento. Y normalmente cuando el ser humano se guía por lo que siente, tiende a cometer errores. Errores porque los sentimientos son subjetivos, ¿sí? Y están determinados por lo que yo siento, y el yo de ninguna manera puede tomar decisiones objetivas si no está Cristo en la persona, ¿sí? Porque el aferrarme a mis ideas no me permite revisar lo que es correcto, sino lo que me hace sentir bien desde la perspectiva que sea. Entonces aquí el Salmo 26, específicamente en el versículo 11, dice, mas yo en mi integridad andaré. Y entonces le está diciendo, o Dios está hablando con nosotros y nos dice, y nos deja decirle, en mi integridad es estar completamente sometido a ti. No solo mi espíritu, sino también mi mente y mi cuerpo, yo estaré sometido a ti.
voluntariamente me someto a ti para que me redimas, para que me transformes, porque ya he sido comprado, ahora transfórmame y ten piedad de mí para no dejarme andar en mi propia insensatez, para no dejarme caer, no dejarme perder en la oscuridad de mis pensamientos. Y entonces hoy en día la gente, y digo la gente hablando que todos estamos inmersos ahí, tendemos a sobrepensar. Y en ese sobrepensamiento nos ensimismamos en nuestro propio mundo de las ideas, de mis razonamientos, de mis sentimientos. Y entonces dejamos de lado el consejo de Dios para buscar autosatisfacción. Pero entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, entonces el Señor nos enseña que la satisfacción para nosotros es lo que añade gozo, que no es otra cosa que estar plenamente satisfechos con la voluntad de Dios. Y entonces en esa satisfacción voluntaria con la voluntad de Dios, alcanzo la libertad que en mis pensamientos nunca voy a alcanzar, porque mis pensamientos se convierten en una cadena pesada que me empuja hacia abajo. Porque la tendencia natural no es a pensar sino a irnos en declive. Ya sea que nos produzca placer o que nos produzca tristeza o que nos produzca lo que sea, la tendencia es irnos al declive. Porque el exceso, todo exceso nos lleva al declive. Y el hombre naturalmente es excedido o es exacerbado en sus propios quereres, ¿no? Justamente estaba checando y, por ejemplo, esto en la escritura, el Señor nos lleva a reflexionar sobre esto y en Salmos 44:26 dice bien bonito, pero también bien cierto. Dice, levántate, y es una voz imperativa, es una orden que Dios nos da, porque ahora ya no estamos solos, sino que la diestra poderosa de Dios, que es Cristo, nos sostiene. Y dice, levántate, sé nuestra ayuda, redímenos por amor de tu misericordia. Sé nuestra ayuda. Entonces, en el clamor, dice la escritura que clama en Jeremías capítulo 33, dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, levántate en el clamor, sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. Cámbianos, transfórmanos. Apaga todas estas voces de mis pensamientos para que solo la tuya prevalezca en mí y yo pueda ser liberado. Liberado de toda esa atadura que vengo cargando y que yo mismo he creado eslabón o misma he creado eslabón por eslabón, no nudo por nudo. Entonces es como si él viniera y cortara la soga o la cadena, dependiendo de lo que tengamos, y desaparecen las voces. Y es maravilloso cuando podemos en el silencio de nuestra mente, sometida a Cristo, escuchar su voz. Y entonces entonces que se convierta de verdad lo que dice ahí el Salmo 119, verdaderamente que se convierta en el versículo 5, esa lámpara que alumbra nuestros pies al andar, porque se convierte como en un faro de luz brillante y poderosa que nos guía por el camino, que ya no estamos inmersos en la oscuridad de nuestra mente, sino que ahora aparece la luz de Cristo para dejarnos saber a dónde vamos. Y eso es maravilloso. Sí, de hecho, ahorita lo que estás comentando, lo de la luz, justamente lo estábamos viendo en las porciones, en los estudios, que precisamente se pone esa luz precisamente dirigida a una dirección, que es esa dirección que debemos de seguir, esa indicación que Dios nos está diciendo, por ahí es, no es por donde está la oscuridad, las tinieblas. Y me asombra todo lo que nos comentas, porque precisamente es eso que viene aquí en esta palabra, porque y es muy triste ver cómo todo ese trabajo que has estado llevando por tiempo, este, así puede desaparecer, pero precisamente por nuestra necedad, porque todo lo que es capítulo de Proverbios siempre nos está diciendo eso,
Yo, ¿pero por qué? Y sí, realmente somos necios desde lo más pequeño, en una simple de toma de decisión, que es muy, muy, muy chistoso para mí, porque desde que ha empezado este año, bueno, desde que empezó este año, Desde que empezó este año, ajá. he tenido una postura eh, que nunca llegué a imaginar tener, porque, este, según yo era como ser, eh, digamos, si no me sale el plan A, entonces voy a ir de una vez ideando un plan B, este, para si no funciona el plan A, me funciona el plan B. Y, y eso se me hizo un hábito. Entonces, llegó un punto en el cual eh, en mi formación académica, yo lo empecé a tomar de esa forma. Si no funciona plan B, entonces llega un momento en el cual todo lo que había trabajado con el Señor y por meter esa idea, y es nada más un ejemplo, que llega al punto de que yo ya me hice independiente y dependiente de ese resultado y ya estaba sacando al Señor, porque entonces no estaba confiando desde el primer Así eh, es. toma de decisión, que es el plan A, no estaba yo confiando en el Señor. Y hasta el día de hoy Dios me ha mantenido aplacado diciendo no, todavía no es tu tiempo, hasta que yo lo diga, hasta que yo vea que estás confiando realmente en mí, va a suceder. Pero hasta ahorita no. Este, quiero que confíes y vuelvas a trabajar o a empezar desde como y desde el te lleva a lo primero, sus 10 mandamientos nuevamente. Y eso Sin es lo duda. que hizo en este pasaje. Me llevó desde el inicio, que son sus mandamientos. Y ya de ahí me está llevando a ponerme la armadura. Y de la armadura me está llevando a pedir el fruto del Espíritu, precisamente para que pueda ir A que se cambiando. manifieste, ¿no? Porque Porque, el fruto se manifiesta a través, justamente es lo más hermoso del fruto, que el fruto, aunque tiene, haz de cuenta que son como muchos gajitos y muchas uvitas, es uno solo. Y cuando se manifiesta el fruto, habla de ese proceso de transformación. Aunque la transformación es constante y continua, se va desarrollando el fruto en diferentes aspectos. Entonces empieza con el amor y la paciencia y la paz y el gozo, amor, gozo, paz, paciencia, así, así, así. Entonces es maravilloso porque eso también habla de un proceso de crecimiento en lo espiritual que se ve en el orden en nuestra cabeza, porque Dios dice que ordena nuestros pensamientos y ahora en el testimonio se manifiesta. y realmente estoy muy agradecido porque precisamente esta semana es, es prueba para uno mismo y Dios te pone a las personas, porque como lo comentaba desde el principio, a veces creemos o tomamos decisiones que creemos que son las correctas, pero no, no es así. Y Dios no te deja solo y te pone a las personas para que te corrijan y Amén. puedas cambiar ese chip, para que puedas ver mucho más allá de donde tú estás mal, Gloria a Dios. porque es muy feo estar así porque no alcanzas a ver el daño que estás provocando en tu círculo. Y es cuando ya empieza a tambalear todo, toda tu vida, tanto familiar como académicamente, con tus amigos. Entonces, todo tambalea. Y por no querer reconocer eso, a veces tratamos de llenarlo con otra cosa que no es Dios. Entonces, es muy, muy, muy impactante este pasaje hasta donde vamos. Gloria a Dios. ¿Quieres que sigamos leyendo? Sí. Verso 7. Dice, el que adquiere cordura ama su alma. Y la cordura sin duda es Dios. Dice, el que guarda entendimiento hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo y el que profiere mentiras perecerá.
No corresponde al necio vivir en delicias, menos aún el siervo gobernar a los príncipes. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una transgresión. Como rugido de león es la ira del rey, mas su favor como el rocío sobre la hierba. Versículo 13. Y vamos a llegar hasta el 18 que nos corresponde en este tiempo. Dice, versículo 13. El hijo necio es ruina de su padre, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas la mujer prudente viene de Jehová. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma ociosa padecerá hambre. El que guarda el mandamiento, guarda su alma, y el que descuida sus caminos, morirá. El que se compadece del pobre, presta a Jehová, y él le recompensará su buena obra. Disciplina a tu hijo, porque hay esperanza, mas no te fijes tu corazón en destruir. Mas no fijes tu corazón en destruir. Entonces, fíjate, algo maravilloso, y me voy a quedar aquí en porque en Hebreos 12:7, porque muchas veces cuando somos hijos, sin importar la edad que tengamos, cuando somos hijos, creemos que nuestros padres hablan sin conocimiento. Y el conocimiento de la experiencia, el conocimiento de la vida, ¿sí? Ahora, cuando están en las cosas de Dios, el conocimiento que da Dios de la palabra revelada a través de su espíritu, todavía potencia más todo lo anterior. Y entonces con esa base aconsejan o corrigen o disciplinan, que es lo mismo, a sus hijos. Pero entonces, era lo que estábamos hablando desde hace rato. El ego entra. Y el ego existe inherente al hombre. Nacemos con ego, ¿sí? Con esa bestia aplacable solamente con el poder de Dios. Entonces, cuando sucede, la respuesta a esto para los hijos del padre que en ese amor disciplina o corrige o enseña o instruye, ¿sí? Esto está allí. Y dice de la siguiente manera, Hebreos 12:7, es para nosotros disciplina que soportas, que Dios los trata como a sus hijos, porque, y aquí la pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Y vamos a seguir un poquito más en Proverbios 7. Proverbios 12, del 7 hasta el 10 dice, pero si se deja sin disciplina, de la cual han sido partícipes, entonces todos son bastardos y no hijos. Solamente a los hijos se disciplina, ¿sí? Solamente a los hijos se corrige. Además, tuvimos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no nos someteremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y entonces ve lo que dice el proverbio, dice, el que no anda, cuida de sus caminos, morirá. Y entonces dice aquí el versículo 9, ¿y viviremos? ¿Sí? Entonces, ese proceso que pudiéramos decir que es difícil, que es doloroso, realmente es la manifestación misma del amor de Dios como Padre en nuestras vidas, diciendo, te amo, no quiero que mueras, no quiero que te pierdas en lo que no tiene sentido. Quiero que te levantes, como dice ahí en el Salmo, y seas redimido, y mi misericordia se manifiesta en ti. Entonces voy a entrar y voy a corregir y voy a quitar lo que no haya que tener. Y será doloroso, pero beneficioso. A nadie le gusta la disciplina en su primera instancia, porque el proceso duele. Es como, me imagino como siendo como un campo verde lleno de maleza. Y para dejarlo bonito y eso, pues hay que arrancarlas. Y tal vez la tierra no grita porque no habla, pero imagina que fueran nuestros cabellos, que fueran nuestras ideas aferradas a las que hablábamos al principio, esas ideas a las que nos aferramos desde nuestro ego y que tienen que ser arrancadas como esa maleza del campo, para que pueda quedar limpio y entonces puedan venir esas nuevas ideas que vienen
en la palabra, que vienen con Cristo y que renuevan nuestra manera de pensar, que cambian nuestra manera de pensar para que ese fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas. Entonces es una cosa maravillosa lo que Dios hace, porque sigue diciendo aquí en Proverbios 12, porque ellos por pocos días nos disciplinaban como les parecía, pero Él, habla de Dios, Él, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad, ¿sí? Para que podamos estar en su presencia. Es lo que nos está diciendo aquí. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, y era lo que decíamos hace un momento, sino de tristeza. Pero después, y justo lo que tú decías, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Por lo cual, endereza las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas, ¿verdad? Así, ahora nos pone así. Y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se disloque, sino que sea sanado. Está muy, muy, muy profundo todo lo que estamos viendo y principalmente que es para uno mismo y sobre todo de cómo, porque ahorita de donde partimos en la lectura, como lo comentaba al principio, que todo nos lleva a lo que es el mandamiento, porque comentaba también que todo lo que podamos llegar a hacer sin, sin Dios, todo lo que hagamos va a ser en vano, Así es. va a ser en vano. Entonces Él simplemente nos va a despreciar porque no estamos siguiendo lo que es el camino de la maldad y en su palabra lo dice. Y, y me llevó a Éxodo 20:16. Dice que no ser un testigo falso, que también eso es muy, muy importante porque, porque a veces podemos creer que no estamos haciendo daño a nadie. Y de ese tipo de situaciones pequeñitas se hace una bola gigante y cual ya pesa demasiado para nosotros y nos termina aplastando. Y como comentabas, por traer esa carga, no va a venir eso bueno para nuestra vida. Y nos vamos a quedar estancados y vamos a hacer miles de cosas, pero no nos van a servir para absolutamente nada. Amén. Y va a pasar el tiempo y va a venir Dios y nos vamos a quedar porque no hubo un avance en nada. Así es, totalmente. Y fíjate, para ir terminando, yo me quedo, oh, es que Dios es maravilloso. Y como bien dices, cada vez que Dios nos da la bendición de estudiar su palabra, nos habla y redarguye nuestros corazones. Y ahí estamos siendo disciplinados también o corregidos. Y entonces me quedo con los versos 14 y 15 de Hebreos 12, donde dice, sigan la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Y dice, y esto más bien, no sea que alguno caiga de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, busquemos la paz y la paz empieza adentro. La paz con todos empieza conmigo mismo. Y la única manera de adquirir esa paz, de acallar esas voces de esos pensamientos que no edifican, es teniendo a Cristo en mi corazón, en mi mente, gobernando mi vida, sometido yo en todo bajo el estrado de sus pies, para que entonces pueda buscar esa santificación y no haya raíz de amargura tan profunda que pueda convertir esta boca que debe ser fuente de agua dulce en fuente de agua que contamina a los demás, porque de la abundancia del corazón está escrito, ¿sí? Habla la boca. Entonces, de lo que hay dentro de mí es lo que yo voy a compartir, lo que voy a diseminar, a dar a los demás. Entonces, esto es lo que a mí Dios me deja hoy para trabajar y seguir profundizando en su palabra. Y a ti, hermano Joshua. Yo me quedo con algo que comentaste, que para trabajar necesitamos precisamente lo que es a Dios primero.
Y Dios no, perdón, al revés. Dios nos compró y nos dejó algo muy importante que nos va a servir, porque al habernos comprado es para que trabajemos de una forma muy hermosa y Él nunca nos ha dejado solos y principalmente lo dice en lo que es en el capítulo de Juan, en el libro de Juan, capítulo 14 del 15 al 20, si no me equivoco. Dice, Jesús promete el Espíritu Santo. Si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Amén. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes dentro de poco. El mundo no verá más, pero ustedes sí verán, dado que perdón, yo vivo en ustedes, también vivirán. Cuando yo vuelva a ustedes, no, ay, perdón. En aquel día, Cuando yo ujú. vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Que eso Amén. es para mí muy, muy importante porque a veces se nos olvida que fuimos comprados y somos malagradecidos, porque tenemos que aprender a ser agradecidos también con lo que nos da materialmente, pero principalmente con ese acto de amor que no cualquiera lo da. Amén. Y entonces, como hijos, disciplinados. Disciplinados, aunque no nos guste, la verdad. Y creo que a nadie le gusta ser O sea, ahí dice que disciplinado. al principio no, pero después da fruto apacible de justicia. Y en ese fruto es cuando empezamos a vislumbrar toda la grandeza de lo que en su misericordia Dios trata con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias Pues, por decir heme aquí y exponerte a la palabra de Dios y compartirlo con todos nosotros. Dios te bendiga y muy bonita tarde. Dios los bendiga a todos. muchas Bendiciones. gracias, bendiciones.